Bienvenidos todos, ¿cómo están? Feliz miércoles a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de... Vamos a tratar de cubrirle a nuestra compañera Rebeca Pérez, Hugh de Belmont, que se ausentó por algunos problemitas personales, pero estamos nosotros aquí en su lugar, por supuesto, para... ¿Y por qué digo estamos? Porque lo tenemos aquí a Silvio Peña, que no es Metabolismo en Acción esto, pero es una especie de... Resumen de noticias. Nosotros al programa que hacemos con Pamela lo llamamos Info Martes. Esto es Info Miércoles. Claro. No, Meta Showbiz. Nuevo nombre. Claro, el nuevo nombre. Pero bueno, antes que nada vamos a enviarle nuestros buenos deseos a Rebe. Que lo que sea que esté pasando ahora se recupere y esté de vuelta con nosotros ya el viernes, que le toca. Sí. Pero bueno, contame, vos no estás acá para hablarnos de nutrición exactamente. Por primera vez va a dar gusto, no me vas a decir que tengo que ejercitarme ni que tengo que comer saludable. No, justamente hoy queríamos hablar un poquito de lo que vino pasando a nivel internacional en el mundo. Ajá. Estuvimos justamente, no sé si te enteraste que le acaban de arrestar al ex candidato de Rumania para las presidenciales que había ganado en primera vuelta. Así es, estuve justamente leyendo un poquito del tema y les leo yo también la noticia para ponerles un poco en contexto, y es que dice: arrestan al ex candidato presidencial rumano cuya victoria anuló el Tribunal Constitucional. El candidato independiente y ganador en las elecciones presidenciales de Rumania en 2024, en Cali, ¿puede ser el nombre? Sí, Cali. Fue detenido este miércoles, informa su equipo de comunicación. Se tenía que presentar en una candidatura... A ver, lo leo bien. Hoy Colin tenía que presentar su candidatura a la nueva presidencia, dice el comunicado en este caso. Hace apenas 10 minutos fue detenido en un atasco de tráfico y llevado a la Fiscalía General para ser interrogado. ¿Dónde está ahora la democracia?, se pregunta este comunicado, con lo que está sucediendo en Rumania. ¿Qué análisis tenés vos al respecto? Bueno, lo que realmente creo que temen es, como dicen, cuando no podés evitar la derrota electoral, tenés que anular al... Es más o menos opositor. Lo que había hecho Maduro a María Corina Machado. Más o menos, ¿entendés? O sea, es prácticamente eliminar al candidato que va a ganar las elecciones, porque es como decirte, ellos eliminaron la primera vuelta electoral por un tecnicismo, supuestamente por anuncio de TikTok, y ahora se están enfrentando al hecho de que el candidato parece que vuelve con más fuerza, justamente porque le anularon la elección. Eso es lo que pasa, el efecto contrario, el efecto boomerang, como se dice así. Vos pensás que al anularle al contrincante le restas popularidad, sino lo que hace es ensalzar su... ¿Pero su por qué figura. lo detienen específicamente ahora? Supuestamente para interrogarlo por el tema del fraude, digamos así, por TikTok, ¿verdad? O sea, cuestiones de financiamiento, de cómo se hizo esto, de bla. Y justo el día que va a presentar su candidatura. Exactamente. O sea, demasiado obvio ya. Justamente, Elon Musk justamente salió a declarar, a opinar al respecto. tema. Dijo justamente ya nos volvimos una dictadura prácticamente como Venezuela. Pero ¿qué te parece a vos el tema de las dictaduras? Yo siento que, bueno, cuando tengo yo uso de razón en esta vida, en mi vida, me doy cuenta que hubo un pasado muy duro en muchas partes del mundo con dictaduras súper crueles, etcétera, etcétera. También tuvimos una dictadura aquí en Paraguay. Pero desde que tengo uso de razón, valga la redundancia que estoy haciendo énfasis en eso, obviamente me sentí un poco más envuelto por la democracia en varios países, y fue finalmente el modelo, ponerle político que ponerle... Reina, sí. Exactamente. Pero de repente, en estos últimos años estamos viendo a gobiernos que con esta máscara de demócratas suben y te dicen, bueno, esto es para arreglar, pero después vamos a ver, y termina de alguna forma convirtiéndose en dictadura. Claro, lo que ocurre es el siguiente, es usar la bandera de la democracia, o sea, hacerle creer a la gente que hay una democracia cuando realmente no vive. O sea, ¿qué ocurre hoy en la Unión Europea? La Unión Europea está usurpando la voluntad del pueblo. Porque, ¿qué ocurre? Fíjate, ocurrieron las elecciones en Alemania, y el candidato 24 horas después, o sea, el que ganó, dijo que, o sea, en su campaña dijo el eslogan de que nosotros vamos a luchar contra la inmigración.
asume y dice, no, ya no vamos a luchar contra la inmigración cuando logra la mayoría. ¿Entendés? Entonces justamente le jode al votante. Por eso justamente la gente, digamos así, ¿por qué hizo eso? Justamente para restarle votos a AfD, porque dijo, con el susto de la supuesta ultraderecha, bueno, ultraderecha y la candidata era lesbiana, por ejemplo, ¿verdad? No sé de qué entra ultraderecha ahí, pero, okay. ¿Entendés? O sea, va una, porque siempre se le critica, digamos así, que son los ultraderechistas, claro, son los intolerantes, digamos, ¿verdad? Y no sé. Pero bueno, eso es un eslogan que se utiliza, digamos así, para asustar a la gente con cuando te ponen, digamos, y cuando no tenés argumento, que se utiliza la falacia ad hominem, que es ponerte una etiqueta y decir, vos sos esto. O sea, sin tener pruebas de lo que estás diciendo, solamente por acusarte. Entonces, porque como vos no puedes destruir el argumento, ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurre con estos movimientos? Estos movimientos que hacen, captan la situación de la gente, que es el malestar del momento, o sea, el malestar económico, el malestar justamente del problema de inmigración, el problema de inseguridad. Entonces, ¿qué piensa la gente? Ok, los partidos tradicionales hasta ahora no han resolvido mis problemas. O sea, a mí me importa tener una mejor economía, me importa tener más seguridad. Y esto que están contribuyendo en que yo no tenga economía y que no tenga más seguridad. Entonces, ¿quién ejerce el discurso opuesto al contrario? Y como decían así, aparece un fenómeno, un partido que hace 12 años decían que no existía, hoy es la segunda fuerza política de Alemania. Y se cree que en las próximas elecciones va a pasar a ser la primera ya, definitivamente. Por lo que está ocurriendo, porque es como decirte, al final de cuentas es uno tiene elección pero no tiene representación. Claro, y eso pasa muchísimo, ¿verdad? Y pasa en pequeños sectores y grandes sectores. Tenías acá mismo el ejemplo de senadores que vinieron por un partido opositor y que apenas se sentaron en sus lugares, fueron junto al oficialismo y al final termina sumándose a un copamiento absoluto de una parte política. Que quieras o no, con lo que te dije yo al principio de lo de estas dictaduras que están naciendo mucho. Tenés el ejemplo de Maduro en Venezuela, tenés el ejemplo de lo que pasa en Nicaragua, sí. ¿Verdad? Y yo no estoy diciendo, y es justamente por eso yo busqué, ¿qué es dictadura? Porque normalmente nosotros asociamos mucho a la dictadura como el malvado que controla todo, sí. Y si no haces lo que quiere te mata. Bueno, tenemos que diferenciar justamente las palabras. Digamos, si nosotros directamente asociamos la dictadura con la tiranía, cuando realmente lo que ocurre es una tiranía. Esto es lo que estaba explicando. En las formas típicas de gobierno que uno se conoce la monarquía, se conoce la democracia. Y justamente la dictadura, ¿de dónde viene más o menos? Viene de la monarquía. Uh-huh. Pero ¿cuál es la diferencia? Que normalmente la dictadura se caracteriza por una tiranía. O sea, cuando la dictadura pasa a ser una tiranía, ahí es cuando digamos así, el pueblo uh-huh. sufre las consecuencias del gobernante, ¿verdad? Digamos así, que él impone su voluntad por la fuerza y termina haciendo ¿qué cosa? Que le hambrea o le obliga a irse del país, le exilia, entre muchas otras cosas, porque son perseguidos por cómo vienen a causa del régimen. Pero hablemos de estas dictaduras nuevas. Sí. La que yo creo que hay que conceptualizar como dictaduras nuevas. Porque es una especie de... Si bien no son estos que te dicen, bueno, porque quiero A y es A. Sino que usan mecanismos democráticos, supuestos mecanismos sí. democráticos, para terminar haciendo lo que ellos quieren. Y termina en parte siendo... Te voy a explicar cuál es el problema. Tenemos que estudiar un poquito de la Revolución Francesa a este lado, digamos, ¿verdad? Y la Revolución Americana, para entender un poquito uh-huh. el contexto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la democracia en Estados Unidos funciona y acá no? Porque ellos cuando redactaron su carta de su constitución, tuvieron dos enmiendas que son las que realmente es lo que garantiza la democracia. Esto lo dijo Jefferson. ¿Qué ocurre? Ellos tienen la primera enmienda, que es el tema de libertad de expresión, que uno pueda expresar su opinión y pueda decir que no sea perseguido por lo que uh-huh. opina. Y la segunda enmienda es la aportación de armas. Porque esto decía Jefferson. Cuando los gobernantes temen al pueblo, existe la democracia. Cuando el pueblo teme a los gobernantes, existe la dictadura. ¿Y qué ocurre justamente? ¿Cuál es la garantía de por qué la aportación de armas? Como ellos decían, ¿qué pasa si el día de mañana, o sea, mañana lo que previeron, uh-huh. a través de una votación surge un líder popular que gana la mayoría en el voto y en las cámaras, digamos así, y ejerce su dictadura, su tiranía? ¿Cómo se va a defender el pueblo contra esto? Necesita tener armas para salir a defenderse. Claro. ¿Entendés? Y eso es lo que garantiza. ¿Por qué él es tan libre de tener armas en Estados Unidos? Porque eso es lo que garantiza que el ciudadano a pie
el día de mañana si surge un tirano se pueda defender justamente con las armas, porque es lo único que garantiza que vos estés en igualdad de condiciones. Acá que se hizo en nuestras democracias, por ejemplo, se le dio al Estado el monopolio de la fuerza, digamos, el único que más o menos puede ejercer la fuerza, que puede ejercer la violencia, el que puede portar armas, suele ser el Estado. El Estado, ¿entendés? claro. Y acá no hay una tendencia real de armas, digamos, y si el pueblo puede armarse libremente, entonces puede defender su democracia, si no, no puede defender su democracia. Pero igual este tema de portación de armas es una polémica constante en Estados Unidos, porque si bien tiene esto que vos decís que garantiza de alguna forma que el ciudadano pueda defenderse contra las autoridades posiblemente tiranas, ahora mismo Estados Unidos tiene esta problemática de los atentados. Bueno, tenés que calcular esto, la cantidad de habitantes por número de atentados. Vos no podés evitar, como dice una cosa, es lo mismo que hablemos de la cantidad de gente sana versus la gente que es psicópata. Claro. Existe un pequeño margen, un pequeño número, digamos así, que no... O sea, compensa, decís vos, no, la cantidad es como decirte, siempre existe algo que se llama el pequeño margen de error, ¿verdad? Claro. O sea, vos no podés ser 100% seguro. Vos no podés evitar que una persona el día de mañana enloquezca, ¿verdad? Claro. O sea, alguien por A, B, Z motivo pudo nacer ya sea por una cuestión genética o un trauma, lo que sea, puede nacer demente. Entonces, digamos así, ok, pero ¿qué es, digamos así? Un mal menor contra un bien superior. Porque ¿qué ocurre, digamos así? Ok, con tal de erradicar este tipo de violencia, pero tenés que tener en cuenta esto, que si vos eliminás el mercado de armas, el mercado ilegal va a existir todavía. Claro. Y vos tenés que pensar esto, igual va a suceder. ¿Cuál es la ventaja que tiene el delincuente contra el que cumple la ley? Que no cumple la ley. Fíjate, justamente ¿qué ocurre? El que está restringido por la ley a portar armas, no las porta. Pero el delincuente no se guía por la ley y tiene un arma. Entonces vos estás en desventaja en contra de la delincuencia. Claro. Ese es justamente otro de los motivos. Entonces, por lo tanto, como dice el tema es el siguiente. Vos no podés evitar que cada tanto ocurra que aparezca un psicópata, ¿verdad? Que eventualmente puede nacer en cualquier momento, ¿verdad? Y es bueno, la facilidad lleva un riesgo siempre. Pero es como decirte, hay algo que es mucho más grande, que es mucho peor que un pequeño psicópata que de repente pueda tratar. ¿Es peligroso? Sí. ¿Causa daño? Causa daño, digamos así. Pero una tiranía totalitarista es peor. Claro, obviamente. Y sí, completamente de acuerdo contigo. Pero ¿por qué le dan este peso y este acento a los atentados como los que se ven? Es porque evidentemente ellos no están todavía en comparación de lo que sería con una tiranía o... Claro. No es noticia porque no existe, porque no hay indicios. Entonces solamente se vive ese pequeño margen de error. Claro, así mismo. Es como decirte, bueno, también hay que entender que también es una noticia que es... O sea, que desata mucho amarillismo, ¿verdad? O sea, digamos, claro, porque ambas posturas, tanto a favor de portar armas y en contra, hacen lobby. Claro, ¿entendés? Y aparte de eso, supongamos que como estaban diciendo, ¿verdad? En algún momento, hoy en día justamente cambiaron muchas implementaciones y se pusieron más sistemas de seguridad justamente para detectar el tema de metales y todas esas cosas. Pero una vez creo que uno de los senadores republicanos propuso que los propios maestros porten armas. Sí. Justamente ante el riesgo el riesgo de que haya estos atentados. ¿Entendés? Justamente, pero es como decirte, ahí volvemos al caso. Justamente, el desarmado contra el armado, ¿entendés? O sea, claro. Justamente, el que está armado va a tener siempre ventaja en contra del desarmado. No, y siempre te va a pasar que vos haces esta ley, ponele que le vas a hacer la ley de que cada profesor tenga un arma de fuego y van a posiblemente 10 profesores van a paliar un atentado porque no va a ocurrir y van a salvar como 40 vidas, pero uno va a ver que va a agarrarle a sus alumnitos y y ese va a ser una noticia más grande que la... Claro. Por eso digo, si vos no puedes evitar que el psicópata aparezca en cualquier lado. No hace falta que sea el alumno, que sea el... No hay nada perfecto. No hay nada perfecto. Llegamos a esa conclusión finalmente. Si te pones a pensar, ni siquiera en las escuelas. Ocurrieron también atentados en los cines cuando un hombre, creo que me acuerdo que cuando fue el estreno de esta película de Batman, justamente quería hacerse pasar por el guasón más o menos así y entró y mató, no sé, a 30 personas que estaban viendo el espectáculo, una cosa así, ¿verdad? Increíble. Pero por eso digo, no pasa solamente por las escuelas, sino que es como decís, es en general. O sea, existe el riesgo, pero como te dije, el hecho, digamos así, ¿verdad? De que ante la ola de violencia, la persona que puede estar armada, es mejor que vos estés armado para que vos puedas defenderte. Porque justamente, que pesa en Estados Unidos también es la ley de la legítima defensa. Justamente uno tiene que estar armado para poder defenderse. Porque vos tenés que defender la prioridad es que vos defiendas tu propiedad y tu vida. Porque tu vida forma parte de tu propiedad también. Entonces, justamente, cualquier agresor que está atentando contra tu propiedad y contra tu vida está está intentando matarte en cierta forma. Claro, completamente de acuerdo contigo. Ahora bien, hablando de Estados Unidos, se reunió Macron con Donald Trump. Sí. Y
Yo no sé cómo lo sentiste, pero yo lo sentí un poquito hostil a la situación. Porque siento que Macron llegó con... Porque me pasa muy seguido que estoy viendo a las autoridades llegar junto a Trump y parece que la imagen que impone Trump les sobrepasa a estas personas, ¿verdad? La famosa comunicación corporal de un líder. Sí. Y yo creo que Macron vino mucho a la defensiva con eso de a mí no... Yo no soy alguien que está menos o abajo de vos. Estoy a igual tuyo, ¿verdad? No Incluso Trump dice como, esto está pasando y él, no, pero voy a explicar, estos son así. O sea, le contradice en una conferencia de prensa para decir que sus datos están errados y que él tiene los datos precisos. ¿Te enteraste de eso, verdad? No, esa parte no me enteré. No, y le dice, porque le cuenta más o menos cuánta plata le dio Estados Unidos a Ucrania para la guerra y le dice tantos dólares, no sé qué cuánto, y el otro le para y le dice, no, tanto nomás vos le diste, nosotros también le dimos tanta plata. ¿Verdad? Y ahí le corrige. Justamente es el momento que estamos viendo en pantalla. Y por eso te digo que llegó con una actitud muy de... Cuando mismo se saludan. Sí. Trump, ¿qué hace? Le pasa la mano desde arriba. De arriba, sí. Para él quedar arriba. Y el otro queda abajo. Eso ya te dice muchísimo en la comunicación corporal. Y yo me doy cuenta, porque también conozco el tema, y Macron automáticamente, al darse cuenta de lo que hizo, hace con una mirada de... estos jueguitos, ¿verdad? Sí. Y ahí te das cuenta de ese juego de... No quiero decir de poder porque no están, yo creo, en el mismo nivel. Claro, porque ya creo que es una cuestión también del carácter de Trump, digamos. Claro. Que es como diciéndole... Él es un hombre de negocios. Vamos a empezar por ahí. El tipo está acostumbrado a hacer negocios, digamos, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Él a diferencia de, no sé, Macron, o sea, capaz viene una carrera política únicamente, digamos así. Trump siempre tuvo que sentarse a negociar con gente, digamos así, ¿verdad? Ok, ya sea para construir algo, para crear algo, para emprender algo, digamos así, ¿verdad? Entonces siempre tuvo que usar esa palanca negociadora, digamos así, a la hora de pararse a hablar y empezar una negociación, ¿verdad? Porque como decir, ok, yo quiero tanto de vos, me das tanto, y entonces uno empieza ahí la puja, claro. Está acostumbrado. Y justamente como dice, uno con la personalidad ya trata de imponer quién tiene más o menos el liderazgo, la fuerza sobre la negociación. Entonces, justamente, él ya traslada eso al ámbito político. Claro. Y de entrada, luego, digamos así, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre Trump y Macron? Macron es un tipo que no tiene popularidad en su país. Es más, perdieron la elección, él tuvo que revocar a un ministro. O sea, su primer ministro tuvo que cambiarlo. Claro, pero o sea, él no cuenta con el apoyo que cuenta de Donald Trump, que ganó el voto popular, tiene mayoría en ambas cámaras. O sea... Claro. Él tiene el poder, o sea, como dice una cosa, él tiene el respaldo absoluto de su pueblo. Él ya está algo debilitado como presidente, como imagen de presidente. Así mismo. Pero convengamos más que obviamente esta reunión viene más por la Unión Europea que por Francia. Así mismo, ¿qué ocurre? Justamente, ¿por qué Francia, verdad? Justamente porque había elecciones en Alemania y Scholz también está por el suelo su popularidad ahora mismo y tienen que elegir un nuevo candidato. Entonces no sirve de nada mandarle a Scholz, que ahora es el actual. Entonces tuvieron que mandar a Macron, ¿verdad? ¿Y para aquí viene Macron? Para tratar de a ver un poco si les puede convencer a Trump de que no negocie con Rusia. Y ahí es de vuelta lo que te digo. Él ya viene con... O sea, Donald Trump le recibe así como... Sí, este viene para proponerme algo. Pero acá el que decide soy yo. Claro. ¿Entendés? Entonces, evidentemente, yo tengo poder sobre esta reunión, ¿verdad? Y no solamente tiene poder, sino fíjate una cosa. Para que tengas una idea nomás. ¿Qué ocurre? Ellos vienen en representación de Europa, de la OTAN, más o menos, digamos así, ¿verdad? Y Trump le dice, 5% de PIB en armamento porque yo ya no le voy a poner dinero. Porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurría en la Unión Europea? La Unión Europea está invirtiendo prácticamente el 2% de su PIB en defensa, en todo lo que es la parte de ejército. ¿Y qué ocurrió? Gran parte de ese presupuesto armamentista se fue a Ucrania para ayudar a la guerra, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con Europa automáticamente? Se desarma. O sea, merma la cantidad de armas, porque encima ellos estaban poniendo el 2% nada más cuando históricamente le venían exigiendo el 5%, ¿verdad? O sea, por eso digo así, por eso Trump vino acá, ahora me ponen el 5% sí o sí, porque ¿qué ocurría? Ellos gozaban, digamos así, de poner ese 2% y dejar que Estados Unidos financie el déficit, digamos así, de armamento. Venían cómodamente hasta que vino la guerra de Ucrania, ¿verdad? Ok. Tuvo que poner Europa, tuvo que poner Estados Unidos y ahora Estados Unidos dijo, ok, tengo un problema inflacionario, tengo un problema de deuda, yo no voy a poner más un peso por la OTAN, ustedes van a poner el 5% o se joden, así nomás, literalmente, ¿entendés? Entonces, ¿qué viene? Trump viene, o sea, justamente como viene a decir, ¿le viene el área de que no te pusimos tanto? Sí, pero yo puse más todavía, ¿entendés? O sea, más otra vez lo que solvento en defensa. Es que Trump está negociando sí. Y ya logró
una de las más importantes que tenía con Ucrania, porque todo parte cuando Trump le dice a Zelensky, dale, yo voy a negociar la paz, pero vos tranquilo nomás, vos esperás, ¿verdad? Y ahí se da Zelensky cuenta de que, porque Zelensky estaba muy fan, ay sí, Trump va a solucionar, él va a hacer todo el nambrena, ¿verdad? Y le dice Donald Trump, voy a reunirme con Putin. Se reúnen en facciones de ambos países, no le incluyen a Zelensky. Zelensky se enoja y dice, no puede haber negociaciones de la paz de Rusia y Ucrania sin Ucrania. Y sale y dice que no va a aceptar ninguno de los acuerdos que se llegue. Pero justamente, ¿qué pasó? ¿Qué lo dijo justamente como argumento? Si nosotros no financiábamos tu guerra, vos no durabas una semana. Claro. Y es ahí lo que le dice. Y es ahí donde Trump demuestra la verdadera intención que tiene con una Ucrania viva voz. Sí. Porque dice, me sorprende que Zelensky diga que no va a aceptar mis condiciones, ¿verdad? Claro, porque él no está en posición él no tiene posición de negociación. Claro. Porque no es que es, vos peleaste la guerra y nosotros te ayudamos. No, si nosotros no te ayudamos, te arrasaba en la primera semana. Claro. Y Ucrania ya era territorio ruso completamente. Claro, que recordemos que es tal y cual. Rusia tuvo una gran invasión de territorio ucraniano hasta que empezó a recibir ayuda de Estados Unidos y de la OTAN propia también, ¿verdad? Claro. Que la OTAN ya había empezado a apoyarlo y aún así no podían volver a reconquistar sus propias tierras. Así mismo. Hasta que Estados Unidos se mete. Y fíjate que cuando ellos trataron de hacer en el 2022 ya la primer acuerdo de paz, digamos así, ¿verdad? Y querían reunirse justamente, o sea, ahí fue justamente ya a negociar supuestamente Zelensky y Putin. Vino el primer ministro británico y se cancelaron las negociaciones. No, que siga la guerra, dijeron, ¿verdad? ¿Y qué ocurre ahora? Como ellos dicen, en aquel momento iban a hacer un acuerdo de paz y Ucrania no iba a perder su territorio. Ahora Ucrania ya no va a recuperar su territorio. ¿Entendés? Eso es lo que estaban diciendo. Lo que perdió, ya perdió. Que gracias de vuelta a Estados Unidos no es tanta. Claro. Porque la primera... Porque yo vi un gráfico que publicó hace poco CNN y mostraba desde el arranque cómo entró Rusia y después cómo tuvo que retroceder. Sí, así mismo. O sea, tuvo que retroceder, pero bueno, ¿qué ocurre? Es difícil mantener una guerra de ocupación durante mucho tiempo. Claro. Entonces, digamos así que el famoso es, digamos así, ¿verdad? Vos tomás un territorio, si no lo puedes tomar rápido, tarde o temprano va a tener que terminar cediendo por la falta justamente de logística, municiones y todo lo que conlleva. Y aparte una guerra de desgaste de 3 años, mucho tiempo. Claro, y tener en cuenta que Rusia lo que está haciendo es una guerra para conquistar e invadir. Y Ucrania lo único que peleó hasta el momento es una recuperación. Así mismo, o sea, es una diferencia. Una es una guerra expansionista y la otra es una guerra de defensa. Entonces, claro, de defensa. O sea, ahí te das cuenta la desventaja. Y ahí está. Entonces, ¿dónde está descabellada la idea de que Trump diga, yo voy a hablar con Putin nomás? Claro, porque él es el que tiene que dejar de insistir de querer meterse acá en tu territorio. Claro, y así mismo, es porque ¿qué ocurre? Al único que puede, el único que tiene la palanca negociadora para apaciguar a Putin es Trump, ni siquiera la Unión Europea, porque claro. Te dije así, ninguna propuesta de la Unión Europea que haya nacido, Putin le dio bola, o sea, solamente a Donald Trump le está escuchando. Pero lo que Zelensky tiene miedo, y al menos yo percibo así, es que él quiere estar en las negociaciones para tener seguros factibles de que cuando se acaba el mandato de Trump, el otro no va a volver. ¿Entendés lo que te digo? Yo no creo eso, o sea, porque hasta ahora, fíjate, hay que entender esto. El conflicto de Ucrania-Rusia comenzó ya en el 2014, ¿entendés? Y en aquel momento cuando se anexó Crimea, Putin se quedó nunca más, o sea, no inició ninguna otra digamos así, una guerra expansionista, digamos así, ¿verdad? O sea, aquel fue el golpe del Maidán. Digamos así, ¿verdad? Justamente una población que es más ruso parlante, digamos así, que se siente más ruso, y dijeron que estaba en la zona de Crimea, dijeron que nosotros queremos ser rusos, ¿verdad? O sea, cuando vino el golpe de Estado. Entonces salió Putin a defender lo que esta gente, o sea... Quiere ser rusa, y nosotros la defendemos y le anexamos la Federación Rusa. Perfecto, se respetó ese acuerdo hasta que vino nuevas elecciones, el nuevo presidente, después asumió Zelensky, y Zelensky empezó a amenazarle a Putin con que iba a entrar a la OTAN, ¿entendés? Y eso sí se volvió una ¿cómo dice así? Una preocupación de seguridad nacional para Rusia, porque como dice así, nosotros no podemos tener misiles nucleares a 5 minutos de Moscú. Claro, ¿entendés? Entonces le dijeron, vos no vas a entrar a la OTAN, y el otro se hizo el gallo, y bueno, ahora vas a entender por qué no puedes entrar a la OTAN, ¿entendés? O sea, le provocó también, ¿no? Le provocó, claro. No, y porque Rusia lo que quería desde el principio era acabar directamente con Ucrania y anexarlo completamente. Así mismo. Para asegurarse de que no tenga nunca no tenga oportunidad de entrar a la OTAN. De que entre a la OTAN. Pero siguiendo con esa línea que estaba diciendo, y cuando ya Donald Trump
se siente ofendido por lo que dijo Zelensky de que no va a aceptar ninguna negociación que ellos, que solo Putin y Trump tengan. Él le dice, bueno, hablemos de una cosa acá, y dijo, el estúpido de Biden regaló nuestro dinero, Sí. ¿verdad? Pero yo voy a recuperar. Así mismo. Y es, o me devolves o te abandono. Claro. Entonces Zelensky sale a decir inmediatamente que si Estados Unidos le abandona, ellos van a perder, pero ya, al día 1, ¿verdad? Así mismo. Entonces le dice Donald Trump, sí, ya entendiste dónde va. Ahora bien, ¿cómo yo voy a recuperar ese dinero? Me vas a dar tus minerales, Así mismo. ¿verdad? Y el valor de lo que invertimos. El valor de lo que invertimos. Y el otro está pidiendo más, ¿verdad? O sea, porque podía pedirle más, ¿verdad? O sea, y el otro otra vez sale a refutarle y en una conferencia de prensa y dice, ¿qué pasa? La Unión Europea a mí me prestó dinero y yo tengo que devolver ese dinero. Pero Estados Unidos nunca me prestó, me regaló, me donó. O sea, yo no tengo por qué intercambiarte mis minerales por tu dinero. Es básicamente lo que le responde. Claro. Y le dice Trump, bueno, es todo lo que le dice, bueno. Y después, 3 días después, ayer, sale y dice Zelensky, dale, perfecto, te vamos a dar el 50% de nuestros minerales, pero por favor no nos abandones. Claro, es que como decirte, el tipo está haciendo un figuretti. O sea, el tipo es un comediante, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Sí, o sea, claro. Parece que no entiende la seriedad de una guerra y no entiende la posición. El tipo está en medio de una guerra. Él no es la guerra. Él no representa, digamos así, la fuerza. Se está disputando su territorio, pero no es él. ¿Quiénes son los realmente fuertes acá? Rusia y Estados Unidos. Claro, la figura es Putin que quiere algo. Sí. Él es alguien que está en el camino nomás. Sí. Él no es una figura de la guerra. Así mismo. Y evidentemente... Y como le dijo, o sea, ya tuvo que reconocer también que está dispuesta inclusive a renunciar a su presidencia con tal de lograr un buen acuerdo. Porque como le dijo, Trump que le dijo, vos sos un dictador ilegítimo, le dijo. Todavía no celebraste elecciones. O sea, como diciéndole, mira que te vamos a sacar en cualquier momento. Claro. No, o sea, y le invita así gentilmente a hacer elecciones. Sí. ¿Entendés? Y ahí es donde Zelensky se asegura... Y no sé si le dice o le imparte órdenes al Congreso de Ucrania. Y Ucrania sale hoy a sacar un comunicado diciéndose: mientras haya una ley marcial, no pueden haber elecciones. Claro, así que Zelensky es el legítimo presidente de Ucrania. Claro, pero eso es porque tiene la cúpula del lado nomás, ¿entendés? Claro. O sea, porque bien podrían, digamos, si realmente si no tuviese control del Parlamento, bien podrían modificar la ley y llamar a elecciones, ¿entendés? Listo, ¿verdad? Pero él evidentemente tiene control sobre el Parlamento. O sea... No, y atender una cosa, Zelensky también, tenés que entender esto, él proscribió a todos los partidos opositores. Por eso tampoco no hay... Durante la guerra. Durante la guerra, ¿entendés? O sea... Guiño, guiño, guiño. Sí. O sea, pero ahora quiero hacerte otra consulta, porque le consultaron a Donald Trump si Putin es dictador. Y él dijo de que él no usa esos términos para cualquiera. O sea, que no le llama dictador a cualquiera. Y claro, entonces no lo llamó dictador. Entonces, ¿por qué no? Porque, Putin... bueno, a diferencia digamos, digamos, Zelensky, digamos, ahora mismo, bueno, digamos que uno puede decir que es dictador por la forma en que fue electo, o como dice una cosa así, ¿verdad? De repente que no, como no tiene rival político y constantemente está siendo reelegido. Claro. ¿Verdad? Pero, como digamos una cosa, Putin tiene apoyo popular. O sea, tiene todavía apoyo popular. Bueno, uno puede decir, no, pero Maduro también tiene apoyo popular. Pero por lo menos él no le está, como dice la cosa, él no le está obligando a su pueblo, no le está hambreando, no le está poniendo unas condiciones, digamos, de un estilo de vida muy, ¿cómo se dice? Muy que oprime a su sociedad. Ahora, te quiero preguntar una cosa, y esto, y lo voy a ser súper sincero, esto yo lo leí en un tweet, ¿verdad? En X, mejor dicho, que era más o menos un análisis de que decían de que si bien Ucrania supuestamente podía ganar la guerra con ayuda de Estados Unidos y con ya una Rusia debilitada, porque se está hablando mucho de que Rusia realmente ya no puede sostener la guerra como tal si Estados Unidos decidiese continuar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese hipotético caso que Estados Unidos quisiera apoyar a Ucrania como lo venía haciendo y fomente la guerra y que siga, supuestamente Ucrania tiene todas las de ganar, porque ya no se sostiene Rusia como tal, porque está teniendo problemas de inflación, etcétera, etcétera. Lo que leí, te estoy contando, para que vos me puedas refutar. Pero lo que se busca realmente es que, o sea, lo que busca Donald Trump es que quede como él
que terminó la guerra. Por eso a él también le conviene de algún lado sacarle los minerales a Ucrania, terminar la guerra, quedar bien con Putin y cerrar ese círculo que también le conviene a Putin. Claro. Que justamente, tenés que tener en perspectiva lo siguiente. ¿Por qué crees que Ucrania va a ganar con la ayuda de Estados Unidos? O sea, simplemente porque Putin hasta ahora está usando solamente el ejército y no incurrió, digamos así, en tirar una o dos bombas nucleares y borrarle el mapa. O sea, no hay forma. O sea, como diga así, Putin se llega a hartar, digamos así, una cosa, digamos, bueno, vamos a tirar tres bombitas atómicas que desaparezca Ucrania, el mapa no queda para nadie. Listo. Se acabó. Claro. O sea, acá no gano yo, no ganas vos, perdemos todo. Desaparece Ucrania y se acabó. Pero vos, o sea, eso no me digo, sí. Hay que tener en cuenta también esto. Si tan dictador fuera Putin, imagínate un poco el pulso que tiene, que no ni siquiera, o sea, todavía no pensó todavía en empezar a tirar. Pero yo también creo que va eso por el lado de que muchos países le dijeron también a Putin, cuidadito con usar tus armas. No, pero es como, él ya amenazó a toda Europa. O sea, si a mí ¿entendés? O sea, el plan es el siguiente. O sea, si él quisiera hacer desaparecer Ucrania el día de mañana con 2 o 3 bombitas, lo hace. Lo hace porque tiene el botón, tiene la fuerza y tiene... Justamente, aparte, tenés que entender una cosa. El país con más bombas atómicas es Rusia hoy, ¿entendés? O sea, es el país que más tiene. Y como ellos mismos, digamos, cuando él anunció el tema de la guerra, justamente, que si Europa alguien se metía, yo disparo atómica nacional a toda Europa también. Claro. No es que le va a disparar a ellos nomás. O sea... Ustedes vienen y vamos todos. Y nos vamos todos. Perdemos todo nomás, no importa, ¿entendés? O sea, y eso es lo que te digo así. Por suerte no está tan loco, ¿verdad? Porque claro. Sí. Bueno, es que yo no creo que Putin esté loco. Al contrario, creo que es muy inteligente tiene que ser justamente para tener ese pulso de, como decir una cosa, porque llega un momento en el cual, como vos decís, te hartás de algo, amaneciste de mal humor y tal cosa, y ¿sabes qué? Tira una bombita, ¿qué es lo que tanto? Y yo también nomás me pongo en así súper superficialmente en el papel de Zelensky y digo, estás perdiendo tierra con un acuerdo y el 50% de estos minerales. No, yo lo que creo que Zelensky ya busca es como tiene una cosa, ¿qué ocurre de Zelensky? Él no está buscando una negociación para Ucrania realmente. Él está buscando su beneficio. Porque como que dice, él ya no es presidente electo. Él ya venció su mandato. Está ahí por el tema de la ley marcial. Por eso nomás. Porque yo te garantizo que, digamos así, ahora sí, hoy se celebran elecciones en Ucrania, Zelensky ya volaba. ¿Entendés? ¿Y por qué pensás que Estados Unidos quiere ser así? Porque ya le molesta, ya le es inútil. O sea, se da cuenta del tipo un estúpido. ¿Entendés? Porque ya, o sea, no estás entendiendo que yo tengo que negociar para terminar este conflicto y vos me estás jodiendo la negociación. ¿Entendés? O sea, así más o menos. O sea, se da cuenta que el tipo es un idiota. Realmente es un idiota. Porque o sea, Trump está haciendo lo que él tendría que haber hecho. De iniciar los acuerdos de paz. O sea, tiene que mediar y le tiene que puentear justamente por eso. Pero me impresiona, y para ya ir cerrando, porque ya estamos a nuestra hora, me impresiona nomás cómo nadie se dio cuenta del potencial de Estados Unidos en ponerle fin a la guerra hasta que asume Trump. Sí, es que siempre se habló. O sea, es como decía, Biden era un muñequito nomás. Todo lo que se hacía, justamente como decían, digamos, lejos de tratar de solucionar la guerra, lo que hacía era fomentarla, leña al suelo, fomentarla, digamos, y prolongarla. Porque, como dicen, ¿qué ocurre? Si esta guerra ya, como decía, estaba terminada, si es que no contaba con el apoyo de Estados Unidos en aquel momento Ucrania. Y justamente, ¿qué hicieron? El tema fue, digamos, que también a las grandes armamentistas les gustaba la guerra. ¿Cómo decirle así? Acá muere gente, o sea, vendo armas y no muere mi gente, digamos así. Pues, claro. El que paga los platos rotos al final de cuentas son los ucranianos, no nosotros, ¿entendés? Entonces, por eso también le gustaba el tema de la guerra que se prolongue al complejo industrial militar, ¿entendés? Vos sabés que me gustó mucho este programa de miércoles así, pero me encanta como licenciado Silvio viene a hablar de política internacional. Pero bueno, muchas gracias, Silvio. Y nos vemos mañana en Metabolismo en Acción y vemos de qué hablamos más. Así que chau, gente. Hasta luego.